El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Bien, en esta noche el tema que vamos a tratar es principios básicos de las misiones. Estamos hablando de misiones. Bueno, ¿qué son las misiones? ¿Cómo se clasifican? ¿Quién es un misionero? ¿Por qué hacemos misiones? Quizás algunos de ustedes dicen, bueno, pero ¿por qué tanta cosa? ¿Por qué estamos promoviendo cada mes las misiones? Vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Amén. Bueno, misiones es enviar personas con la autoridad para hacer tareas específicas. Enviar personas, pero con autoridad para hacer tareas específicas, como predicar, enseñar y convertir un territorio pagano en un grupo de cristianos. Como por ejemplo, el oriente ecuatoriano, cuando llegaron los primeros misioneros, ustedes escucharon, no querían oír del evangelio. Hasta mataron a esas personas que venían a hablarles porque estaban cegados. Era un territorio pagano, totalmente pagano. Pero las misiones tienen el objetivo de enviar personas para que prediquen con autoridad y conviertan ese territorio pagano en un grupo cristiano. ¿Qué más? Podemos decir que misiones es la acción de proclamar las buenas nuevas de Jesucristo y así persuadir a hombres y mujeres para que se hagan discípulos de Cristo. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? ¿Seguro todos somos discípulos de Cristo? Amén. Misiones también es el pueblo de Dios cruzando fronteras, pero también cruzando las barreras de la iglesia para proclamar el mensaje del evangelio. Cruzando las barreras de la iglesia. O sea que no nos quedamos aquí encerrados. Hay gente que quiere quedarse solo en la iglesia. Quieren venir a la iglesia y quedarse y volver a su casa y regresar a la iglesia y no hacer nada. Eso no es misiones. Misiones es salir, es cruzar fronteras, es salir de las cuatro paredes de la iglesia. Si usted quiere hacer misiones, no lo va a hacer si se queda encerrado en las cuatro paredes. Por eso, a veces a mí me da pena cuando veo en una iglesia una persona y otra se pelean por los puestos, cuando hay tanto lugar donde predicar el evangelio. Hay tanto por hacer. Yo me di cuenta de eso desde que me convertí. Yo me convertí en una iglesia grande y a veces veía que se peleaban por los puestos. Yo decía, Dios mío, si hay tanto lugar donde predicar, me voy a los buses. Nadie peleaba por predicar en los buses. Hay tanto lugar donde predicar. Yo me iba a los parques. Le compartí a mis compañeras en el colegio. Nunca me peleé por un puesto. Porque hay la necesidad en todas partes. Amén. Misiones es la ida de la iglesia cristiana a los inconversos con el mensaje de salvación. Las misiones no pueden ser un departamento aislado de la iglesia. Por eso estamos haciendo un culto de misiones aquí una vez al mes. Los domingos. También los lunes, ya empezamos hoy. No puede ser un departamentito, tiene que ser toda la iglesia. Dígale que está a su lado, tú y yo debemos hacer misiones. Tú y yo debemos hacer misiones. Amén. Bien. ¿Cómo están clasificadas las misiones? Algo de esto vimos ayer.
Según el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, vamos a abrir un momentito nuestras Biblias. Hechos 1, 8. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Hechos 1, 8. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver en este versículo cómo están clasificadas las misiones. ¿Por qué hacemos o hablamos de misiones nacionales? ¿Por qué hablamos de misiones locales? ¿Y por qué hablamos de misiones mundiales? Dice el libro de Hechos, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea. A eso se le llama misiones locales, misiones nacionales. A la obra misionera que se hace en Guayaquil y la obra misionera que se hace en la provincia del Guayas. Por ejemplo, la obra misionera que se hace en Durán, el trabajo misionero que se hace en Yaguachi. ¿Cuántos han ido a Yaguachi a predicar el Evangelio? ¿Cuántos han ido a Salitre a predicar el Evangelio? ¿Verdad? Bueno, algunos lugares. ¿Eso qué es? Provincia del Guayas. Entonces, esas son misiones locales o misiones nacionales. La clasificación de las misiones se la basa en este versículo bíblico. La segunda, la primera, que es misiones nacionales, se llama, o le han llamado los estudios los estudiosos de las misiones, le han llamado M1. Así se le reconoce en los estudios misioneros, M1. Y aquellos que van a Samaria, que es un poco más lejos y con diferencias culturales, se le llama M2, porque son lugares más lejanos, se va a otra cultura, pero con ciertos aspectos similares, pero también con algunas diferencias. Por ejemplo, hace algunos años nosotros abrimos un curso que se llamó Centro de Entrenamiento Misionero, un programa misionero, y vino a estudiar un joven de Gonzol, provincia del Chimborazo. Este joven estudió, se graduó, y después de que se graduó dice, pastora, yo quiero servir al Señor y me voy a dedicar a tiempo completo. Se casó con una chica que también estudió y también quería servir al Señor. Entonces oramos y buscamos un pueblo no alcanzado en el Ecuador, pero no en Guayaquil ni en la provincia del Guayas, sino en otro lugar. ¿Y qué pueblo creen ustedes que encontramos? Donde sea diferente a la cultura de este joven, porque este joven era de la provincia del Chimborazo. Sierra. Entonces, si queremos llevarlo a un lugar de diferentes culturas, pero que tenga también algunas similaridades, ¿a dónde tendríamos que llevarlo? A la costa, porque él es de la sierra. Entonces él dice, quiero ir y servir al Señor. Hermanos, oramos y buscamos un lugar y también buscamos los recursos. Y Dios nos bendijo. Dios nos proveyó para poderle apoyar económicamente, y a este joven se lo envió a un lugar que muchos de ustedes conocen ahora, que se llama Charapotó. Este joven vino del Chimborazo para servir al Señor en Charapotó. Según esta clasificación, ¿cómo se llamaría esta clase de misiones? M2, muy bien, M2. Él fue a Charapotó a predicar el Evangelio. ¿Y cuáles eran las primeras cosas que me decía él? Pastora, cuando venía de Charapotó para acá,
La gente no me acepta. ¿Y por qué? Primero, porque no quieren convertirse al Señor, son extremadamente católicos. Y segundo, me decía él, porque soy serrano. No me aceptan, se burlan de mí porque soy de la sierra. Le decían cosas feas. Bueno, pero él estaba venciendo una barrera cultural. Tenía que adaptarse a nuestra comida y tenía él allá mucho mote y acá puro pescado, especialmente en Manabí. Entonces mire la diferencia, allá el frío y aquí calor. Eso es M2, ir a una cultura que en ciertos aspectos es similar porque es el mismo idioma, pero hay otros donde hay diferencias. Amén. Entonces estamos viendo la clasificación de las misiones. Vamos a la última clasificación, que es M3, y se refiere, según ese versículo dice, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Lo último de la tierra. ¿A qué se refiere esto? A las misiones transculturales. Aquellas que vas a una cultura totalmente diferente, que no tienes el mismo idioma, que no tienes la misma comida, que tienes que cruzar que tienes que cruzar el océano para llegar a estos lugares. Otro continente. Esa es M3. Entonces, hemos visto qué son las misiones y la clasificación de las misiones. Vamos a ver ahora qué es un misionero. Un misionero es aquel que propaga la fe entre personas que profesan una fe diferente o que no tienen ninguna. Ese es un misionero. Vamos a ver un ejemplo bíblico en Romanos capítulo 15, versículo 18 al 21. Romanos 15, del 18 al 21. Dice así: porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Quién es un misionero? Uno que propaga la fe religiosa entre personas que profesan una fe diferente o no tienen ninguna. Aquí el apóstol Pablo está hablando y dice que él va a predicar el Evangelio con palabra y con poder del Señor desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, dice. ¿Qué está diciendo él? Que él está predicando desde Jerusalén, salió de ahí, pero no se quedó ahí. Fue a otros lugares donde tenían otra fe. Por ejemplo, cuando llegó a los corintios, ellos creían en otras cosas. Acuérdense que hemos visto, los corintios ni siquiera creían en la resurrección de los muertos. ¿Cómo iban a creer en la resurrección de Cristo? Él tuvo que predicarles algo diferente. Amén. ¿Qué más? Él fue a los efesios, donde tenían millones de dioses. Todos eran dioses para ellos. Todos tenían muchos dioses. Fue un lugar donde hasta él tuvo que decir: yo les voy a predicar del Dios no conocido. Imagínense. Fue a predicar una fe diferente de la que ellos tenían. Eso es un misionero, y nosotros tenemos que tener en claro eso, porque a veces podemos pensar que cualquier persona es un misionero, pero tenemos que tener un llamado para hacer este trabajo de las misiones. Amén. El siguiente dice: y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Mire, este joven, cuando dijo: yo quiero ir a servir al Señor en las misiones,
Él fue bien claro y dijo, yo quiero ir a servir al Señor en misiones, en un pueblo, así como dice Pablo, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado. O sea, él quería ir a un lugar donde no había iglesia evangélica. Y ese lugar era Charapotó. Nosotros investigamos 20,000 habitantes y no había ninguna iglesia evangélica. Cuando nosotros fuimos por primera vez con la pastora María Vinuesa, habían testigos de Jehová, pero iglesia evangélica no había absolutamente nada. Mire, entonces para él eso era su campo misionero. ¿Usted cree que hay campos misioneros todavía en Ecuador? Todavía hay, hermanos. Y aquí dice Pablo, mire, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. ¿A dónde quería predicar Pablo? A los lugares donde no habían escuchado el evangelio. Eso es un misionero, el que abre campo, el que va a un lugar donde no hay predicación del evangelio. Como por ejemplo el caso de los 5 misioneros que vinieron aquí. Ellos vieron en el mapa, falta Ecuador, a Ecuador no ha entrado misioneros, en Ecuador necesitan la predicación del evangelio, vamos para allá. Y no tenían el idioma. Dice la historia que les regalaban espejitos, pasaban en la avioneta y tiraban espejitos, tiraban bisuterías, cositas así para hacerse amigos con ellos, como dice la canción, para tener el contacto con ellos. Y lograron un contacto. Ya cuando ellos se mostraron amigables, ahí ellos se bajaron de la avioneta, pensando que todo estaba bien. Pero fue un engaño de ellos, porque ellos no conocían a Jesús. Y cuando ya los tuvieron allí, los mataron. Pero un misionero, entendamos bien esta parte, un misionero es el que va a un sector, a un pueblo, a un lugar donde no ha habido predicación del evangelio, donde no hay iglesias. Eso es un misionero. El que tiene que sufrir esa parte dura. Aquí no es tan difícil ser cristiano. Aquí no es tan difícil predicar el evangelio. Pero en esos lugares sí es muy difícil. Y por eso es que la iglesia tiene que entender que misiones no lo hace solo el que va. Misiones lo hace el que va y la iglesia que envía. La iglesia que envía tiene que orar y apoyar económicamente al misionero. Amén. Gloria a Dios. Hay un estudioso de las misiones que dice que misionero es aquel que tiene el don, la habilidad especial dada por Dios para ministrar todos los dones que tiene en una cultura diferente de la propia. Es un don, definitivamente es un don, o sea, eso lo dice la Biblia. Efesios 4:11, si usted desea busque, ahí dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cuando dice eso es porque Él dio dones. Y cuando habla del apóstol, la palabra apóstol en griego viene de una palabra mitere, que significa uno que es enviado. El apóstol es un misionero, uno que es enviado. Es un don como el don del evangelista, como el don del pastor, como el don del maestro. Es un don. Dios ha derramado dones sobre su iglesia.
Y seguramente aquí ha derramado dones sobre personas para que hagan la labor de ir al campo misionero. Así como ha derramado dones sobre nosotros, sobre algunos, para poder administrar y organizar un trabajo misionero. El trabajo misionero no es de uno solo. Nunca puede ir uno solo y ya. El trabajo misionero es de un equipo, es de iglesias que se unen para orar, para ofrendar. Y el misionero va y es como que nosotros vamos con él. Amén. Por eso esa obra de Charapotó, hermanos, no fue solo cuando fue el hermano Roberto. Él fue, pero con él fueron nuestras ofrendas. Con él iba nuestra oración hasta que se estableció una iglesia allí. Y ahora una joven de ahí, convertida de allí, es la pastora de esa iglesia. ¡Qué lindo! ¿Cuánto alaban al Señor por eso, hermano? Eso es la obra del Espíritu Santo en las misiones. En las misiones. Pero vamos a ver también que hay otra clase de misioneros. Este misionero que está a tiempo completo, pero también hay un misionero que se llama bivocacional, que se está usando mucho en estos tiempos. ¿Por qué? Porque hay países donde usted no entra con visa de misionero. Hay países donde no se puede entrar. Hace algunos años, nosotros enviamos una pareja de misioneros. Nosotros ayudamos a enviar una pareja de misioneros a una nación que se llama Uzbekistán, un país musulmán. Difícilmente iban a poder entrar ellos con una visa de misioneros. Entonces, ¿cómo tuvieron que entrar ellos? Ellos tuvieron que entrar como profesionales. Y para ir a esos países se necesitó que ellos tengan una profesión. Él tenía una ingeniería, no recuerdo en qué rama, pero era ingeniero. Y ella, licenciada, maestra de español. Entró ella como maestra de español y trabajó ella como maestra de español allá en Uzbekistán. Mientras ella enseñaba el español, predicaba el evangelio. ¿A eso cómo se le llama? Se le llama misionero bivocacional. Amén. Hay esas maneras de poder llevar el evangelio, porque hay países donde no se entra con la visa de misionero. Si usted va y dice yo soy un misionero, lo matan, lo encarcelan, no le abren puertas. Ese país de Uzbekistán es musulmán. Pero ¿cómo pudimos entrar allí? ¿Cómo? Y digo pudimos porque no fui yo, pero fueron mis ofrendas, hermano, porque yo también ofrendaba para esa misión. Fueron mis oraciones. Y muchos de los que estuvieron en ese tiempo, no sé si la hermana Alicia estuvo en ese tiempo, pero el pastor Euclides estuvo en ese tiempo, ¿verdad? Ofrendamos y pudimos servir para esa misión. Bien, hermanos, vamos a ver el siguiente punto. ¿Por qué hacer la obra misionera? ¿Por qué hacer la obra misionera? Debemos hacer la obra misionera porque es un mandato de Jesús. Mateo capítulo 28. Abra su Biblia, por favor. Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué hacemos misiones? Ay, pastora, mejor hagamos otra cosa. Quizás alguien puede estar pensando, mejor hagamos otra cosa. No podemos hacer otra cosa y dedicarnos a otra cosa cuando hay una visión tan clara de parte de Dios para la iglesia. Amén. Nosotros no podemos dejarnos llevar por ninguna visión.
Mire, ninguna iglesia puede decir, la visión del pastor, tenemos que seguir la visión del pastor. No, la visión de una iglesia tiene que ser la visión de Dios, el propósito de Dios, la voluntad de Dios. Aquí en esta iglesia no se puede hacer no se puede hacer ni en esta iglesia ni en ninguna iglesia lo que el pastor quiere o lo que la gente quiere. La gente puede querer hacer un montón de cosas, pero ¿qué quiere Dios? Aquí está clarísimo lo que quiere Dios de la iglesia. Dice, ¿qué dice la palabra? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. Usted puede hacer cualquier cosa, pero si usted no hace discípulos, no sirve de nada, hermano. Amén. ¿Qué nos manda el Señor a hacer? Discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Pasando tiempo con la gente. Así se hace un discípulo. Dice enseñándoles, o sea, cuando vamos y pasamos tiempo con la gente y le enseñamos la palabra y conversamos con ellos y compartimos nuestra vida con ellos, estamos haciendo discípulos. Amén. A mí sí me preocupa a veces que nos involucramos en tantas cosas y a veces pasamos horas en esas cosas y nos descuidamos de lo que Dios realmente nos llamó a hacer. Eso me preocupa. Hace algún tiempo alguien me dijo, pastora, es que a usted no le gusta la danza. Yo le decía, no es que no me guste la danza. A mí sí me gusta ver en las campañas a las niñas que dancen, que alaben al Señor. Lo que no me gusta es que se lleven tantas horas en tantos ensayos y descuiden el evangelismo y el discipulado. Ese es el puntito que a mí me pone un poquito mal con eso, y no solo con eso, sino con cualquier otra actividad. Que a veces se dice, vamos a evangelizar, y ahí no quieren venir. Pero si se dice, por ejemplo, vamos a hacer una fiesta, una danza, una coreografía, ahí sí. Esa partecita me preocupa. ¿Y sabe qué más me preocupa? Que las madres dicen, mi hija está sirviéndole al Señor. Yo a veces le pregunto, ¿y qué está sirviéndole al Señor? Está danzando. Ahí, o sea, no es que yo lo veo mal, ¿no? Porque dice la Biblia, alabar al Señor con panderos y danza. Más bien yo le digo, hermanos, cuando cantan una alabanza de júbilo, salte, brinque, y eso va con usted, que usted quiera alabar al Señor con todo su corazón. O sea, nadie le va a impedir, porque esa es la expresión de usted para con el Señor. El asunto es, cuando vamos a servir al Señor, hay que hacer discípulos. No se hace discípulos brincando, danzando. Está bien que alabemos al Señor de esa manera, pero pasar tantas horas, yo creo que la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo para cada cosa, pero no por hacer algunas cosas descuide el estudio de la Biblia, la oración, la predicación del Evangelio. Amén. Hay que sacar tiempo para eso. Yo a veces he visto a algunas personas, no, yo estoy sirviéndole al Señor, ya no me meto en nada más. Sí, no se puede meter en nada más, pero tiene que discipular. Algunos quieren ser misioneros, pero ni siquiera le hablan del Señor. Quiere ser un misionero en otra nación, pero ni siquiera le hablan del Señor a su hijo, a su hija, a su vecino, a sus amigos. Nunca entregan un tratado. Cuando se dice vamos a evangelizar, nunca están para evangelizar, pero quieren ser misioneros en otras naciones. ¿Cómo es eso? Entonces, hermano, ¿cómo se hace un discípulo? Un discípulo es un aprendiz, alguien que está al lado nuestro y que nosotros le enseñamos la palabra.
Puede ser un primo, un hermano, un familiar, pero ahí estamos enseñándole, compartiendo una comida con ellos, un cafecito, porque la comida a veces sale más cara, un cafecito con pan, algo, pero estamos ahí compartiendo el evangelio con ellos. Amén. Tenemos que hacer discípulos, porque así lo dice la palabra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y los que no pueden salir de su país a otra nación, pues tienen que hacer discípulos aquí. Y los misioneros que van a otras naciones a hacer discípulos, primero hicieron discípulos en su Jerusalén también. ¿Verdad? Porque si no tiene experiencia en hacer discípulos en su propia nación, es absurdo pensar que va a poder hacerlo en otra nación, si en su misma nación no pudo llevarse bien con la gente. Si no podemos llevarnos bien con la gente aquí y ser amigos y compartirles la verdad del evangelio, tampoco vamos a poder hacerlo en otro lugar. Entonces, ¿por qué debemos hacer misiones? Porque es un mandato de Dios. Dile al que está a tu lado, misiones es un mandato de Dios. Amén. Dios te mandó a hacer misiones. ¿Qué más? Vamos a leer otro pasaje bíblico en Hechos capítulo 8, versículo 26. Hechos 8, 26. Y aunque no termino el mensaje, pero en ese pasaje nos vamos a quedar por el tiempo. Hechos 8, 26 al 31 dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. ¿Por qué debemos hacer misiones? Porque los santos hombres de Dios de la iglesia primitiva lo hicieron. Y nosotros debemos seguir su ejemplo. Dios mandó a Felipe y le dijo: levántate y anda. Y así en este tiempo Dios nos llama y nos dice, Dios te dice: levántate y anda. ¿Y qué pasó cuando fue? Encontró a este hombre etíope que estaba leyendo el libro de Isaías y dice: ¿entiendes lo que lees? No. ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Esa voz del etíope es la voz de multitudes de naciones y de etnias que claman en este tiempo. ¿Cómo entenderé si no está un Felipe que me lo explique? ¿Cómo entenderé si la iglesia de Ecuador no se levanta para que me lo explique? ¿Cómo entenderé si la iglesia Sin Fronteras no manda un misionero para que me lo explique? Amén. ¿Cómo van a entender? La gente no puede entender si nosotros no le explicamos. Porque nosotros podemos entender. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, pero ellos no lo tienen. Nosotros tenemos que llevar el evangelio a ellos. Amén. Toda la iglesia debe involucrarse en misiones, hermanos. Nuestra tarea misionera no debe ser de un grupito, sino de toda la iglesia. Todos debemos orar. Amén. Todos debemos ir y hacer discípulos. Si no tiene el llamado transcultural, a ser un misionero transcultural, haga discípulos en el lugar donde está. Pero haga. Y todos debemos ofrendar para las misiones. No solamente uno o dos, porque por eso es que no se puede enviar misioneros, porque no todos ofrendamos para la obra misionera. Amén. Y un cuarto elemento, cómo podemos hacer misiones. Una cuarta forma de cómo podemos hacer misiones. Colaborando. ¿De qué manera? Lo que hacen los grupos de servicio misionero. Cada grupo sale cada mes a fortalecer las iglesias, a animar el trabajo de las nuevas obras,
de los campos blancos, de los campos misioneros. Pero hay muchos que aún no se han unido y que yo les animo a que formen parte de un grupo de servicio misionero para acompañar a la gente que está haciendo misiones. Y los estudiosos de las misiones han descubierto una quinta manera de hacer misiones. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la primera? Ir. La segunda, orar. La tercera, ofrendar. La cuarta, colaborar. Y la quinta, no estorbar, dicen los estudiosos de las misiones. Pónganse de pie, mis hermanos, vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra. Amén. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta noche preciosa por la oportunidad que nos has dado de estudiar tu palabra. Te adoramos, Señor. Tú eres hermoso y tu palabra nos enseña la ruta que debemos seguir, Señor. Gracias, porque tú eres nuestro maestro por excelencia. Tu palabra dice, el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Y eso es lo que tú haces con nosotros. Te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a cumplir la misión que tú le has dejado a la iglesia. Señor, esta iglesia, estamos aprendiendo, Padre. No ignoramos cuál es tu visión. Ayúdanos a ponerla en práctica y a servirte en lo que tú nos mandas. Gracias por todo, Señor. Ayúdanos a hacer misiones, ayúdanos a orar, ayúdanos a ofrendar, ayúdanos a ir, ayúdanos a colaborar y que no estorbemos, Dios mío, en la obra misionera. Que no vayamos con ese espíritu negativo, con ese pesimismo, no, que se va a poder hacer aquí. No, Señor, ayúdanos para que nosotros hagamos la obra misionera como tú nos mandas, Señor. Gracias por estos cultos de misiones que estamos teniendo. Te adoramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.